Hablemos de la historia, pues me hacen falta 5 muertos. Hablemos de la historia, pues me hacen falta 5 muertos. Hablemos de la historia, pues me hacen falta 5 muertos. Hablemos de la historia, pues me hacen falta 5 muertos. ¿Dónde están los pueblos subyugados y oprimidos? ¿Dónde están los pueblos subyugados y oprimidos? ¿Dónde están los pueblos subyugados y oprimidos? Y si ser colombiano nos convierte en terroristas, y si ser colombiano nos convierte en asesinos, seremos asesinos de la falsa democracia y constructores de caminos a la concordancia. Indígenas, campesinos, estudiantes, militantes, indígenas, campesinos, estudiantes, sindicales, indígenas, campesinos. Cultura podría ser un conjunto de prácticas apropiadas por una comunidad en concreto, ¿sí? Comunidad puede entenderse como un círculo social estrecho hasta un círculo social nacional, ¿cierto? Entonces puede que haya una cultura apropiada por un barrio como una cultura nacional. Bueno, yo concibo el concepto de cultura como algo realmente muy amplio y para mí cultura son costumbres arraigadas a una comunidad, costumbres arraigadas a una sociedad. Bueno, la cultura es todo aquello que una sociedad o un pueblo aprende a través del tiempo, digamos como por ejemplo el arte o puede ser el arte, las ciencias, la literatura y alrededor de eso se forma pues como un estilo de vida o un modo de vivir. Cultura es todo el quehacer humano, es todo lo que el hombre ha creado a lo largo de la historia, donde se incluye toda suerte de manifestaciones artísticas, de manifestaciones gastronómicas, tradiciones, construcciones, absolutamente todo. La cultura es lo que nos diferencia precisamente de los animales. Cultura es la identidad de una persona, de un pueblo, su identidad religiosa, artística, gastronómica, todas sus costumbres, es algo que ha sido heredado de todos sus antepasados, y eso es lo que la ha fortalecido y la ha formado como persona, como miembro de una sociedad. Es lo que hace que pertenezca a esa sociedad y no a otra. Son todas sus costumbres, todo el arraigo de ese bagaje cultural que ha recibido de sus antepasados, en todo sentido, en todas sus dimensiones. Para mí la cultura es todo aquello que no tiene que ver con la naturaleza del mundo. Es una construcción humana de símbolos, ¿sí? Una construcción de una semiótica en la que el hombre la usa para entenderse a sí mismo y entender el mundo que lo rodea, porque si el hombre no entiende algo, entonces se siente perdido y combate contra eso y lo elimina. Me parece a mí que eso es la cultura, y en general la cultura es una serie de provocaciones simbólicas que pueden alterar conciencias. Para mí eso. La cultura para mí es la esencia de la expresión humana, cuando se refiere a la expresión entre otros, ¿no? Entre los demás, en un grupo, en una sociedad. Creo que son como una serie de acuerdos que se hacen al interior de la sociedad, pero son acuerdos que no son hechos directamente entre las personas, sino que se llega a eso sin ponerse de acuerdo. Erradamente, en el actual contexto social se ha limitado el concepto de cultura a lo cultural.
en cuanto que se hace referencia de esta a la capacidad que puede llegar a tener un individuo en torno a desarrollar, adquirir o explotar una inteligencia determinada. La cultura como algo inherente a los seres humanos se podría clasificar como un conjunto amplio que abarca conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, capacidades y hábitos adquiridos por el hombre al ser miembro de una sociedad. Esta se comparte diferencialmente entre los miembros de la misma cultura, de acuerdo a su edad, sexo, posición económica, origen étnico, raza, religión, etc. Venimos de la tierra donde el hombre mata al hombre y la sangre fría por las calles ella corre. Si miras hacia el cielo el calentamiento nos jode. Seremos víctimas de nuestras propias acciones. Hay gente que se quema la cara de sol a sol. Ya eso las empresas no le prestan atención. A ellas solo les importa. La cultura estructura el lenguaje y los símbolos, dándole la capacidad de establecer procesos comunicativos que le permitan comunicarse entre sí y a su vez entre las diferentes culturas y subculturas que puedan existir, permitiendo la transmisión de la cultura de generación a generación, haciendo que ésta se arraigue a los individuos generando identidad. Hablemos de la historia, pues me hace falta 5 muertos. Hablemos de la historia, pues me hace falta 5 muertos. Hablemos de la historia, pues me hace falta 5 muertos. Pa' mis socios, el cartuchito. Política. En un sentido más práctico podría ser la posibilidad de participar, ¿sí? De elegir, pero también de ser elegido, que tiene todo ciudadano. Lo entiendo como un concepto deconstruido. Política realmente es la forma como un pueblo administra sus recursos en función de un desarrollo. La política es todo aquello que abarca la sociedad como tal, la forma de mantener una sociedad. Entonces, por ejemplo, se necesitan líderes que tomen decisiones para el bien de la sociedad. Se necesitan personas que representen al común de la sociedad para que ellos con los líderes tomen decisiones respecto a los temas que afectan a diario a una sociedad. Entonces, y se necesita también, digamos, entes de control que controlen pues a las personas que nos están liderando y bueno, eso es la política. La política es el conjunto de normas y de normas y de leyes que rigen a una sociedad. Política viene a estar relacionado es con el arte de gobernar a los pueblos, según decían los griegos antiguamente. Es como el conocimiento que el ser humano pone en función de trabajar por el bienestar de una comunidad. La política es la participación del ser humano en la administración de los bienes públicos, de los bienes comunes. Es ese actuar de cada persona en manejar para todos esos bienes que le pertenecen a todos, que son comunes, que son de toda la población. Siento que es una forma y una herramienta para que el hombre se pueda autocontrolar, ¿sí? Para que se autorregule en contraste a que no se haga daño a sí mismo como raza, ¿sí? Y que no le haga daño extremo al entorno que lo rodea.
parece que la política es, sí, es una estrategia de supervivencia para, que se inventaron los hombres para convivir entre sí y entre el entorno. Ya como tal es la relación de poderes entre los habitantes de un grupo, ¿no? Y no solamente humanos, sino la naturaleza, incluso la política, y sí, es como la esencia, podría decirse, la esencia del comportamiento humano. Ideas y siento que es como exigencias que se le hace al sistema político, bueno, al sistema de gobierno de una sociedad. Armas y las armas tienen miedo a la falta de guerra. Sí, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo del miedo. La política se puede entender como el ejercicio que se efectúa entre el Estado y la ciudadanía, ya sea con fines representativos o deliberativos en la toma de decisiones. También son todos esos actos que de manera directa o indirecta tienen repercusiones en las dinámicas de una sociedad. Cumbia de Colombia, papá. Este género, como esta tierra, es nuestro. Bueno, cultura política es la apropiación que tiene, digamos, las comunidades, el mismo país, de participar, ¿cierto? Entonces, el nivel de participación y las prácticas participativas que están apropiadas. En ese sentido, la Casa de la Juventud trata de fomentar por lo menos una crítica participativa, ¿sí? En el sentido de que la gente pueda llegar a acercarse a los problemas sociales, por lo menos desde la crítica, para una vez construida esta, pues participar en la cuestión de elegir y ser elegido. Bueno, la cultura política de alguna forma la entiendo como las costumbres o digamos la forma como un pueblo responde a la forma como debe administrar el dinero y a la forma como aspira a un desarrollo. No sé, en la ciudad y de pronto en la localidad, a cada nivel creo que es muy diferente. Creo que en la ciudad estábamos acostumbrados a una cultura política que estaba en función del desarrollo social, que en los últimos años se ha habido un poco afectado con la nueva dirección por parte de la nueva alcaldía. Pero digamos que especialmente en Kennedy, creo que a través de lo que estamos haciendo aquí en la Casa de la Juventud nos ha demostrado o evidenciado una forma de estar encaminados hacia el desarrollo y hacia el cambio y hacia, digamos, sentirnos incluidos y socialmente más participativos a través de estos espacios. Y creo que es una forma o un mecanismo para cambiar la cultura política. La cultura política es, digamos, el conjunto de los dos significados. De la cultura política es el modo de vivir de una sociedad. Entonces, digamos que podríamos decir que una cultura política o el resultado de una cultura política puede ser una ley o puede ser una norma. Entonces, todo se rige respecto a esa norma. Por ejemplo, existe la norma de no robar, por ejemplo. Entonces se entiende que robar es algo malo y alrededor de eso se forma todo un estilo de vida. Entonces la gente sabe que robar es malo y si se roba pues hay que juzgarlo y hay que buscar un correctivo y hay que evitar que eso pase y educar a la gente para que eso no pase. Entonces la cultura política es todo aquello que cierra el modo de vivir con respecto a ciertas normas o ciertas leyes que nosotros mismos creamos o nuestros dirigentes crean para el común de la sociedad. La cultura política tiene que ver es con
en parte con la tradición que se tiene de hacer política, las diferentes formas de hacer política, pero también tiene que ver con el nivel que tiene una población realmente de involucrarse en procesos de transformación social, hasta donde los pueblos son conscientes realmente de su participación como algo importante para transformar realidades, o hasta donde los pueblos se dejan manipular por intereses personales, por un grupo que busca precisamente interés para una élite. Pues son las creencias que cada persona pueda tener de cómo manejar, cómo administrar los bienes públicos y que le han sido heredadas de los antepasados. O sea, de esa cultura depende si la persona considera, ¿cómo se dice? Sí, o sea, de esa cultura depende que la persona guste o no de tomar parte activa, de considerarse ser histórico del momento. Pues diría que hay una serie de manifiestos políticos que surgieron al interior de la cultura y viceversa. Al interior de los pensamientos políticos surgieron unos pensamientos culturales. Pero creo que la cultura política, siguiendo el orden que primero va cultura y luego política, acude a lo mismo, una provocación simbólica que genera una conciencia política, es decir, una conciencia de cuidado, ¿sí? Y de servicio. Parece que la cultura política genera conciencia para el servicio, por el otro y por la sociedad. Relacionándolo entonces con la historia, digamos, del país, sería lo que hace nuestra clase política dominante, lo de los criollos, que desde siempre ellos tuvieron la potestad de gobernar después del grito de independencia y se generó esa cultura política tradicional en Colombia que es intocable para las masas, ¿no? Irrevocable. Entonces no, pues es algo como hacer tradicional o bueno, como se dice en el término cultural, el ejercicio de la política. Y entonces cultura política sería como pues unos acuerdos y unas posturas frente al sistema de gobierno de la sociedad, que también es, o sea, como unos acuerdos entre la misma sociedad frente a su sistema político. La cultura política es el conjunto de patrones como creencias, valores, pautas o conductas que son fundamentales para influir en el comportamiento político de una sociedad. La localidad de Kennedy, con una población de más de 1 millón de habitantes, su diversidad cultural es un factor complejo de comprender, ya que esa gran cantidad de personas dificulta encasillar en un solo modelo cultural a sus habitantes. Aún más, entendiendo su comportamiento poblacional, el cual está conformado por habitantes de distintas regiones del país, y es esta la tercera localidad del distrito en recibir víctimas del conflicto armado, según cifras del Sistema de Información de Víctimas de Bogotá. En la localidad de Kennedy, las decisiones público-administrativas se toman en la Junta Administradora Local y en la Alcaldía Local. En la Junta Administradora Local, las decisiones se toman de manera deliberativa por medio de un consenso al que llegan los ediles de la localidad, mientras que en la Alcaldía Local se expiden decretos locales por parte de esta entidad.
Las decisiones público-administrativas van desde la implementación del plan de desarrollo, el cual es la ruta de navegación de la localidad en torno a la destinación y ejecución del presupuesto, hasta la protección del medio ambiente y el espacio público. La manera en que la cultura política se ve reflejada en la localidad va desde la participación ciudadana en las coyunturas electorales hasta el empoderamiento de sectores sociales que de manera autónoma adelantan diferentes reivindicaciones en torno a derechos étnicos, religiosos, culturales, sociales y fundamentales.